Después de 2 años prácticamente en la más absoluta oscuridad, primero apareció una luz al final del túnel, una luz tenue, titilante, pero por primera vez se vio algo al final del túnel. Esa luz fue cuando Donald Trump presenta, hace pocas semanas, una propuesta de paz verdaderamente lógica y positiva, planteada inteligentemente y con conocimiento. La primer propuesta que tiempo atrás había esbozado Donald Trump había sido una propuesta absurda, incluso, si se quiere, humanamente horrible. La primera propuesta, si hacemos memoria y nos vamos un poco más de un año para atrás, de Trump sobre la franja de Gaza, era expulsar, sacar a la población palestina que es nativa de la franja de Gaza, insertarla en otros países, conseguirle territorios en Somalia, en el Cuerno de África, en algún otro punto, sobre todo de África, repoblar ese territorio con gente traída de otros países del mundo, fundamentalmente de Israel y de Occidente, y convertir la Franja de Gaza en un paraíso turístico de alta gama. Esa fue la primera idea que esbozó Trump para poner fin a este conflicto. Una idea absurda y humanamente horrible. Implicaba una limpieza étnica. Por cierto, la rechazó el mundo entero. No solamente Benjamin Netanyahu y los ministros extremistas que integran su gobierno, sobre todo Bezalel Smotrich y Ben Gvir, dos extremistas del fundamentalismo hebreo, que tienen por objetivo la limpieza étnica y la anexión de la Franja de Gaza, igual que luego harían con Cisjordania o con gran parte de Cisjordania. El gobierno que encabeza Netanyahu es un gobierno que tiene un plan expansionista. Pero ahora aparece la primera luz al final del túnel, primero leve, tenue, titilante, pero que después va quedando firme, deja de oscilar y con las últimas noticias vemos que se está marchando hacia la salida de este túnel oscurísimo. ¿Por qué? Porque hace un par de semanas Donald Trump presentó una nueva propuesta, una propuesta que en realidad no es de él. Yo creo que en gran medida es plagiada al proyecto que venía diseñando la Fundación Blair, ¿no? La fundación del ex primer ministro británico Anthony Blair, que venía anunciando una serie de ideas muy lógicas y encuadradas en el trayecto hacia la aplicación de la solución de los dos estados, ¿no? La que parte de la premisa: 2 estados para 2 pueblos. Entonces, retomar esa vía, o sea, retomar la vía hacia la aplicación completa de la resolución 181 que aprobó Naciones Unidas en el año 1947 y por la cual nació Israel en 1948, pero no nació el Estado palestino. Eso no fue por culpa de Israel, sino porque los estados árabes no aceptaron, rechazaron la totalidad de la resolución 181 aprobada en Naciones Unidas. Ahora, a partir de la idea que venía diseñando Blair, se retoma ese camino que debió continuarse a partir del llamado Acuerdo de Oslo. El Acuerdo de Oslo, en 1993, inició la marcha hacia la solución de los 2 estados, logró dar los primeros pasos, ¿no? En 1993, a través de la mediación del entonces presidente norteamericano Bill Clinton,
el entonces primer ministro israelí Yitzhak Rabin y el líder de la OLP y del movimiento Al-Fatah, Yasser Arafat, tras las negociaciones secretas que durante un año se habían realizado en Oslo, llegaron a ese formidable acuerdo que fue tan esperanzador para el mundo. Así nació la Autoridad Nacional Palestina, pero luego no se continuó. En este caso, se están dando los pasos. Trump propone una idea lógica basada en el proyecto de Tony Blair. Hamás y el gobierno israelí dan el primer paso, o sea, por primera vez manifiestan con actos y no con palabras la aceptación de este proyecto de paz. Ese primer paso es la liberación de los rehenes vivos y muertos y la liberación de prisioneros palestinos en las cárceles israelíes. Es la primera respuesta en actos por parte de Hamás, una organización oscurantista, fanática, criminal, y el gobierno de Netanyahu, un gobierno con un proyecto expansionista, un gobierno que ha librado una guerra de tierra arrasada, un gobierno que ha librado una guerra criminal. Aceptar con un acto este nuevo marco es un crecimiento y un fortalecimiento de esa luz que ya se ve al final del túnel. Lo que falta no es poco, es muchísimo. Tiene que completar Hamás la aceptación de este proyecto, y la aceptación total incluye que deje de existir. Prácticamente su rendición. Tiene que entregar las armas, desarmar el Sedim al-Qassem, que es su brazo militar, desarmar también la Yihad Islámica Palestina, que es una milicia aliada, aceptar que haya un gobierno tecnócrata encabezado por palestinos no políticos y asistidos por expertos internacionales, aceptar el consejo que por encima, como supragobierno, encabezaría Donald Trump y en el que probablemente esté Tony Blair también. Y por su lado, el gobierno de Netanyahu, un gobierno con un proyecto expansionista que pretendía una limpieza étnica y que está intentando apropiarse de Cisjordania, tiene que aceptar lo que ha rechazado desde que empezó este siglo, ¿no? Que se avance hacia la solución de los dos estados, que en Cisjordania y en Gaza nazca en algún momento no demasiado lejano un estado independiente palestino. En estos días se cumplieron 2 años de aquel pogromo sanguinario del 7 de octubre del 2023, ¿no? Ese pogromo que lanzó Hamás tomando por sorpresa a Israel. Tendrá que explicar en algún momento Netanyahu cómo pudo ocurrir eso, cómo pudo una turba gigantesca armada hasta los dientes atravesar lo que se supone es la frontera más vigilada del mundo, junto con el paralelo 38 que divide la península de Corea. Pero bueno, lo que ocurrió fue que esas turbas ingresaron a las moshavim, a los kibutzim que están en el sur de Israel y masacraron con una hazaña increíble, filmaron las masacres, las violaciones y las mostraron al mundo. ¿Cuál era la intención de Yahya Sinwar, que era el líder de Hamás en ese momento, cometiendo semejante aberración? Mi lectura desde un principio fue: lo que buscó Hamás con aquel pogromo sanguinario es que el gobierno extremista de Israel reaccionara exactamente como reaccionó. Netanyahu, Smotrich, Ben Gvir estaban esperando un casus belli y se los dio Hamás, y se los dio con una brutalidad total, y creyeron que esa era la posibilidad de lanzar una guerra de exterminio, y la lanzaron.
¿no? Lo que buscaba Hamás no es derrotar en el campo de batalla, algo que Hamás no puede hacer contra el ejército israelí. Lo que buscaba Hamás es lo que logró: una Israel aislada internacionalmente, un mundo plagado de marchas contra Israel, contra la guerra de tierra arrasada. Eso es lo que buscaba Hamás. Ellos son yihadistas, son suicidas, no le importa incluso morir todo. Han hecho yihadismo suicida desde que nacieron, ¿no? Que fue tras la primera intifada en la década de los 90. Nació Hamás como una organización yihadista. Se detonaban dentro de los bares israelíes, dentro de los ómnibus israelíes. Por lo tanto, ese era el objetivo y Netanyahu se lo concedió. Nunca Israel fue tan cuestionada como lo está haciendo en estos días. Por eso, si llegara a desaparecer Hamás y si el gobierno de Netanyahu acepta este acuerdo y se avanza hacia la solución de los dos estados, y después en Israel vienen otros gobiernos más centristas, más moderados, bueno, eso es lo mejor que le podría pasar al Oriente Medio. El hecho de que Trump, por su ambición de obtener un premio Nobel de la Paz, por lo que fuera, pero tomó una buena idea y tuvo el apoyo de los estados árabes y tuvo también el apoyo de Europa, es una gran noticia a partir de la cual empezaron a aparecer otras buenas noticias.